Villa de Nochela de Covarrubias presume de ser parte de la región de Castilla. Y dentro de todo ese origen, pues, que, como no, el Torreón de Ferran González, conocido también como Torreón de Doña Urraca, es una parte muy importante. Pero mejor que nos lo explique Villarme Rejo, que bueno, que para eso es el propietario y el alma y sustento de este edificio, y nos cuentes un poquito la historia del resto. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la torre que tenemos en Covarrubias realmente es una torre que ha sido muy modificada durante los últimos 1100 años. Pero la torre, la importancia primera es la de Ferran González, precisamente porque la va a edificar sobre restos de otra antigua torre romana, de manera que con una mega torre defensiva como es esta, podía defender su flanco más débil, que era el vado de la Arlanza en Covarrubias, precisamente. Estamos a 14 kilómetros del Picón, donde tiene el castillo, ese centro, vamos a decir, gubernamental de toda esta Extremadura, y Ferran González realmente lo que hará es un torreón que sería lo que tenemos hoy sin el perímetro amurallado del palacio, con una puerta a 14 metros de altura, rodeado solo por saeteras, nos olvidaríamos de los grandes ventanales, y otro detalle, un piso más alto, almenado. Un torreón de unos 32 metros de altura que defendería precisamente Lara. Es una torre construida, y ahí está quizá la importancia arqueológica del bicho que tenemos entre manos, que es fruto del esfuerzo de las repoblaciones por mozárabes, guardas secretos mozárabes, que nos hace ver la importancia de estos cristianos venidos del sur que se asientan en el Arlanza, en el Duero y en el Duero. ¿Alguna vez has hecho aquí alguna excavación arqueológica? Se han hecho catas, nos da como resultado el torreón como tal, no, sino alrededor, esa evolución del palacio del siglo XII, y el torreón sí que hemos hecho estudios geotécnicos viendo volúmenes. El torreón, por ejemplo, la parte baja en la que estamos, la parte estrecha es la entrada por el sur, una puerta abierta del 12, 2,70 metros, y la parte más brutal, que es donde calza la torre, es la parte oeste, donde tenemos un muro que va de los 4 a los 4,70. Son muros tremendos, y sobre todo una base, un solón de roca que hace que... Desde la entrada esto es impresionante, todo esto y la altura que tiene, ¿no? ¿Esta altura es original? ¿Tendría algún piso más? No sabemos. Sí, la planta en la que estamos tiene una modificación en el siglo XVIII. A mitad de altura, unos 4 metros de altura, tendríamos un primer forjado de madera. Lo que es hoy la parte baja, que se entra de lo que era la comunicación con las caballerizas del palacio, sería el nevero, militarmente obvio, echar nieve en la parte baja para que la dotación pudiera beber algo. Luego tendríamos una planta intermedia que defendería la entrada a puerta por una estructura de madera que se podría tirar en caso de necesidad, y una antigua comunicación que nos llevaría a otro cuartito que tenemos arriba, que es la antigua letrina, que se tapa o se cierra después del incendio, que es donde creemos se genera la leyenda del siglo XX, vamos, la leyenda de Doña Urraca, ¿no? Pero bueno, sería una comunicación completa de Almenas a Nevero. ¿Has hablado de un incendio? Sí. ¿Que cuando ocurrió? Siglo XVIII. Siglo XVIII. Es un incendio tremendo, por lo poco que hemos podido ver en catas arqueológicas. Con toda seguridad empiezan las cocinas, arrasa la finca, penetra por parte inferior, esa comunicación que había, y va a ir asolando la parte de la torre interior, quemando los forjados de madera, quedando simplemente, por lo poco que hemos podido averiguar, lo que es el cono de la torre, la piedra. De hecho, nos dicen, solo dejó en pie la piedra, es bastante evidente. En la bóveda arriba se... Y hablando de la torre, bueno, pues qué mejor que Paloma Calderón, que nos explique un poquito, porque ella de arquitectura entiende más que Millán, me parece, un poquito de detalles de la torre. Pues un detalle significativo de la arquitectura mozárabe es la puerta de entrada. La puerta de entrada del siglo X, este tipo de edificaciones entraba en alto, en altura, como medida defensiva, y es una puerta con un arco de herradura típicamente mozárabe. Es decir, se forma a partir de un arco de medio punto, se prolonga en torno a unos 30 grados más o menos, formando al final dos circunferencias que marcan la altura y la anchura de la puerta, las dimensiones. Y aparte, el arco de herradura superior está enmarcado por un rectángulo que se llama alfiz, que aún se conserva la marca de dicho alfiz, a pesar de pasar más de 1000 años a la intemperie, sobre todo los lados verticales. El horizontal prácticamente queda muy poquito.
no se aprecia casi nada, coincidiría con una hilada de piedras, pero los verticales se marcan perfectamente en la entrada. Eso luego es cuando queráis y salgamos para ir a verlo in situ. Abajo tenemos unos planos donde podéis apreciar la geometría de dicho arco. Porque no es una torre totalmente recta, es como un No, cono. es tronco piramidal. Tronco piramidal. Es decir, la base más amplia y a medida que va subiendo en altura se va estrechando. ¿Eso lo hacían por seguridad de construcción, por algún motivo? No queda claro, no queda claro. Pero sí que vais a apreciar una cosa curiosa, que como os he dicho, la base es más amplia y a medida que vamos subiendo va disminuyendo. Sin embargo, al interior la sensación es lo contrario, es decir, esta planta donde estamos, en planta baja, pues es bastante pequeñita. A medida que vayamos subiendo en altura, las plantas dan la sensación de ser bastante más amplias. Y eso se debe al espesor de los muros. Espesor de los muros. Eso es. Claro, aquí son más anchos y según van creciendo, van disminuyendo este espesor. Yo realmente lo que sí que opino es que son como dos torreones, es decir, la planta baja y la planta primera en superficie más o menos es la misma, y a raíz de la planta segunda ya se nota la disminución del espesor de esos muros. Lo que se sabe es que se construyó toda la vez. Sí. O sea, no ha habido fases, sino que ha sido siempre la construcción original. Y luego, gracias a la estructura que tiene, debido al incendio que habéis hablado antes, la torre no se cayó. Vais a ver, esto que os decía de los dos torreones, la sustentación a media altura de la torre está hecha con una bóveda de cañón de piedra que sujeta los 4 grandes muros, y a raíz de ahí es cuando empiezas a disminuir el espesor. Bueno, pues eso está totalmente atada, no se abrieron los paños por un incendio tan tremendo, lo lógico es que se venga abajo. Y sin embargo se mantuvo. ¿Estás hablando que es piedra caliza? Claro, la piedra, en el estudio geotécnico que hicimos de la torre, la barbaridad que tenemos de piedra, los elementos o los materiales salen de las moplas y de lana. Es decir, junto con la bóveda, que nos dice, es un dato bastante llamativo, nos va a recordar mucho a esas reminiscencias del prerrománico asturiano, que es de estas grandes masas pobladoras de los valles fértiles de la Narcea del Duero, vienen precisamente, primero de Córdoba y vienen de León. Pero van a absorber conocimientos del prerrománico asturiano. La bóveda que veis arriba, esa bóveda de cañón con las dos mésulas muy marcadas, nos va a hacer ver dos cosas: la nueva técnica constructiva, junto con la puerta mozárabe, y además la cantidad de materiales necesarios, porque hay un secreto aquí que no lo hemos dicho todavía, y es que los muros en base, igual que el solado, son macizos. Para aguantar esta superestructura y bóveda a unos 18 metros de altura, las cargas que generan son tan brutales que si no se hiciera de esta manera, el torreón que tenemos en Covarrubias no existiría. Sí, hablamos de que los muros de abajo son de más de 3 metros. Sí, el más estrechito es el de la entrada, que son 2,70. Y bueno, estrechito, vamos, todo relativo, claro. Relativo. Pero estamos hablando de que el resto tiene 4,5 metros, el que da al oeste, que las cargas al suroeste son enormes, el muro sur 3,40 y el muro que da al este en torno a los 3 metros. Es un torreón que tiene muchos secretos, y quizá es el que va a vivir, el que sobrevive a una serie de construcciones quizá parecidas. Yo no digo que no, porque Ferran González sí que nos demuestra de ser un gran estadista, aparte de una persona muy solvente. Es decir, sobresaturó el territorio con campesinos, con canteros, con arrieros, les doy tierras, van a generar una economía circular brutal, esto que tanto hablamos hoy ya lo hizo Ferran González, y además todos esos campesinos a los que les he dotado de un futuro, tierras, posesiones que antes no tenían, en caso de movilización general van a ser un ejército terrible, y con Sancho García se demuestra, claro. Originalmente, Ferran González levanta ese torreón, me imagino que levantaría un núcleo poblacional alrededor de la torre y crea un estilo de San Pedro de Arlanza, o le dota de posesiones para crear más población. No. El Lara es lo importante aquí, en esa época. Y San Pedro de Arlanza. Covarrubias es quizá la zona de veraneo de los Lara, era una zona, bueno, sí, comercial, pero no es la importancia que luego va a coger. No hay un núcleo principal grande. Sí, sería la parte superior, la parte quizá
poblacionalmente hablando, donde está hoy el ayuntamiento, hacia la iglesia de Santo Tomás, toda esa parte interior, está la parte un poco más antigua del pueblo, es donde está ese asentamiento. Pero la importancia de Covarrubias, repito, vendrá más luego ya con García, que esto no hay que olvidar que es parte de San Pedro de Arlanza. García sé que luego lo va a segregar, pero Covarrubias como población importante, que luego la veremos a final del siglo X, principio del XI y luego en adelante, en esta época, estamos hablando de los años 40 del siglo X, inmediatamente después de Simancas, no tendría esa importancia. La importancia la tiene, sin duda alguna, la parte de las Manglas, que estaba poblada, hay poblaciones, y Covarrubias es esa parte quizá de la punta de flecha de este entramado defensivo, que luego evidentemente la importancia es sublime, la de Covarrubias, pero en estos primeros pasos quizá no tanto. Vamos a seguir visitando Torreón porque nos explica bien, que son muy interesantes, pero vamos a ver los secretos de esta torre como tú nos comentabas. Sí. Desde aquí donde estamos, mirad, se ve muy bien, ¿vale? Tenemos la primera fase del torreón, la fase, vamos a decir, romana, en la que tenemos en las cuatro caras del torreón, cualquier visitante que venga a Covarrubias, al ver este torreón le llama la atención que es, bueno, pues si lo vemos por la calle, vemos el gemelo a este parche de piedras en la calle, ¿lo veis? ¿Veis ahí esa mampostería? ¿Vale? Esa se correspondería incluso con la altura máxima 3 metros más hacia abajo, con esa antigua torre de longitud en base sería igual, pero llegaría hasta donde está la primera ventana. Vale, ahora imaginaros el torreón en el siglo X. No tiene nada alrededor y se empieza a levantar. De dentro a fuera, como veis no hay mechinales, no hay nada, esto se construiría por la parte de dentro. Tenemos esa primera ventana que sería una saetera, está modificada en el siglo XIV. Vamos subiendo. Pues sería una ventanita estrechita. Sí. Luego a media altura, ¿lo veis? Esa ventana de arriba, la que tenemos ya más alto, a mitad está la bóveda que sustenta la torre. Llegamos a esa planta, que es la planta de vida, la veremos ahora por dentro, que tendría otra saetera, y si nos vamos un poquito hacia la izquierda vemos una pequeña ventanita, un ventanuco. Esa es la ventana más importante de todo el torreón. Acordaros, mozárabes, cristianos venidos del sur. Sus construcciones pueden ser más o menos diferentes, pero tienen dos elementos en común todas: entrada por el sur y orientación este. ¿Por qué orientación este? Porque el mozárabe puede en el califato practicar el cristianismo, pagando y en su casa, con lo cual la casa se comporta como una iglesia. Rezamos al este, los cristianos en esa dirección, a Jerusalén, al este, al sol naciente. ¿Bien? Esa es la distribución de la torre que veremos dentro. Arriba tenemos la línea de canes, donde hay una serie de ventanas grandes, que también serían saeteras, esa es modificación del 14, y vemos entre la ventana del medio y los otros dos otro ventanuco, ¿lo veis? Esa es una antigua parte extinta por el incendio, que sería una planta muy oscura que permitiría la defensa interior de la torre. Pasamos a la ventana que os decía de los canes, otro pequeño ventanuco que se correspondería con otra planta intermedia oscura, y donde arranca el tejado es donde arrancaría la planta de almenas, esa planta que nos falta después del incendio. No hay que ¿Faltaría una planta más? Otra planta más, sí. No hay que olvidar que esta torre después del incendio se desmocha, es más, se le coloca un tejado, dicen, un tejado con baburril para ubicar el palomar. El baburril es esa vamos a decir, guardillita pequeñita para que entren este tipo de pájaros, ¿verdad? Pero si os fijáis, la torre a día de hoy guarda una estructura prácticamente intacta de esa estructura medieval, ha ido sufriendo esas modificaciones, y la última del siglo XX, que se reemplaza el tejado de los años 70 por el antiguo tejado del 18. Pero básicamente, como vemos en Covarrubias, aquí en la comarca, podemos disfrutar arqueológicamente de un elemento prácticamente intacto que refleja nuestra idiosincrasia castellana, esas repoblaciones que vienen del sur y del este de León, y que va a asentar pues esta tierra nuestra tan querida que tenemos viva en Covarrubias prácticamente. Y dentro ya veremos otra serie de secretillos también de un valor incalculable.
Pues realmente la torre la tenemos que imaginar hace 11 siglos, para lo cual nos vamos a olvidar de todo lo que tenemos, estas casas, esta muralla, incluso el puente vendría un pelín, pero estaría ahí el puente, estos muros son del Palacio del XII y lo que tenemos enfrente no es lo que tendríamos en el siglo X. Este brazo de río es un cauce molinar del siglo XIV, tendríamos que imaginar una zona completamente llana y yerma, es una cuestión defensiva, vamos a quitar cualquier elemento defensivo de un posible invasor, y si el enemigo viene por allí, el torreón es el tapón que impedirá que en masa se pase por este vado. De manera que simplemente el hecho de tener un torreón tan alto, tan grande y tan potente visualmente ya hace un efecto disuasor. Lo coloco y nadie viene. Pero aquí es donde vamos a tener que imaginar cómo defenderla. Solo tendríamos la puerta mozárabe que os explicábamos, esa puerta que, como digo, es una joya arquitectónica. Mirando hacia el suelo, luego desde la torre veremos que la proyección son 14 metros, al río 10 más, y hay que subsanarla. Nosotros como defensores debemos subir. Pues vamos a imaginarnos una estructura andamial, una suerte de andamio de madera, lo que nos permitirá subir y bajar con cierta seguridad, pero para evitar que el enemigo, en caso de atravesar esa zona y llegar a la base, pudiera utilizarlo, tenemos una saetera muy estrechita en la base que veíamos dentro. ¿Cómo funciona mecánicamente? Colocamos un apoyo, un pilar alineado a la ventana, y si algún enemigo intenta acercarse, desde dentro con una pértiga empujamos y tiramos el apoyo. Al tirar el apoyo, evidentemente nos quedamos aislados, es un elemento defensivo muy curioso. Porque... ¿Estás hablando como una especie de puente o algo no, así? Un andamio. Vamos a imaginarnos, sería un poquito más, pero para visualmente poderlo ver, un andamio de madera. Al tirar el apoyo, el andamio colapsa. La altura ya es una buena defensa, son 14 metros, pero, ojo, al caer el andamio generamos un depósito de residuos. El enemigo, al intentar llegar, va a ser mucho más complicado, tardará más tiempo. Somos un tapón, repito, soy muy pesado en esto, pero somos, a lo mejor vamos a hablar de números muy grandes, 15 arqueros. Tenemos la altura suficiente para que desde las almenas, recordamos que está desmochado, podernos comunicar con el picón, no el de Lara, sino el de las Mamblas, el Castillejo y la Muela. Mandando refuerzos de los poblados que hubiera por allí, conseguiríamos expulsar al enemigo. Esta es la teoría, pero ya simplemente viendo la puerta en esta altura, ya vemos que defensivamente, obvio, es que la entrada es complicada. Que el río Arlanza sería de foso natural también. Sí, claro, pero en verano ya sabemos cómo funciona este río, con los afluentes, tiene poco cauce. Por eso el vado es tan complicado de gestionar. Es una defensa, pero a la vez una oportunidad para el atacante. Pero aquí es donde está el elemento mozárabe. Volvemos a la repoblación. ¿Cuál es el elemento mozárabe? La puerta, que explicaba muy bien Paloma, pero sobre todo hay que tener en cuenta militarmente algo. La puerta está orientada a sur, que es por donde viene el enemigo. ¿A qué se debe? A una simple cuestión constructiva, y es la pregunta obvia. ¿En qué dirección nos encontramos este tipo de puertas con alfiz, con proporciones en ángulos y con modillones? En esta misma dirección. Es una costumbre, es un atavismo, vamos a decirlo así. La entrada, me imagino que esto es una remodelación posterior. Sí. Este balconcito lo hace Pol Sorolla en el año 70. Va a demoler un patín que había en el siglo XIV, que todavía queda marcado, una rampa coetánea de los matacanes. Indudablemente le dan una belleza estructural a la torre, pero no son funcionales. Pero habría que adosarle además ese patín de piedra que con las obras y contra la voluntad de los propietarios, de la familia, demolió y sacó, bueno, pues esta estructura que, bueno, tiene también su gracia, pero vamos, es de granito, no tiene nada que ver con la torre, es algo aberrante, pero bueno, es lo que tenemos. Nos permite ver, por cierto, ahora al subir el balcón y desde la puerta, el dominio absoluto que este torreón gestiona en este vado, ¿eh? O sea, ahora cuando estemos allí lo miramos, el dominio, vamos a decir, militar y defensivo es tremendo, ya desde la puerta. Vamos a imaginar que todavía vamos a subir 15 metros más, ¿eh?
tienes es un apogeo estructural. O sea, la estructura, es decir, el torreón, ¿dónde se sustenta? En esta bóveda. De ahí que los muros que tenemos sean tan brutales. Los muros, o sea, aquí volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué tanto torreón? Si con algo más pequeñito o con dos cosas más pequeñitas se domina perfectamente, incluso hasta de madera, porque es relativamente sencillo dominar este vado. Por algo muy sencillo, porque estamos buscando algo más. Es traer, repoblar, traer mano de obra. Claro, viendo estos muros, indudablemente se nos explota la cabeza. Pero ¿cuánta gente hizo falta hacer esto? Cantería, albañiles, constructores, arrieros. Evidentemente, esos políticos nuestros, dinamizador económico y social de la España vaciada, es esto. Pero luego otro detalle. A más de esto, también trae conocimiento. Conocimiento que indudablemente estamos viendo en la bóveda. Y aquí lo que tendríamos militarmente es el primer filtro. Es decir, el enemigo viene por el sur. Entramos por 14 metros de altura, tengo que solventar un desnivel de 10 metros a 50 metros de la base del torreón y ya entro por aquí. Una vez que entro tengo que dirigirme hacia arriba y hacia abajo. Abajo está el nevero, depósito hídrico, nos hidratamos, y hacia arriba tengo que ir tomando las diferentes plantas para llegar a las almenas, porque si no tomo las almenas mis compañeros van a caer en el vado. Con lo cual aquí entraríamos en el primer filtro, es decir, venís muchos pero tengo el primer cuello de botella. El atasco a la entrada a Burgos de los lunes por la mañana o los domingos por la tarde, ¿no? En este caso, donde está la letrina, habría una escalera encastrada de este gran muro que nos lleva a la primera planta intermedia, esa que desaparece después del incendio, donde tiramos la estructura de madera de fuera. Y además tendríamos otra gemela para llevarnos a la planta superior, que es la que vamos a utilizar ahora, que es lo que digo yo, que es una joya arqueológica. Aquí no tenemos que imaginarnos cómo funciona la defensa. Aquí lo vas a vivir, porque además, siendo un poco románticos, podríamos incluso imaginar que estamos pisando el mismo peldaño que pisó Doña Urraca, o que pisó Fernán González, o García, o yo qué sé, el Cid Sibino, ¿no? O sea, porque esa escalera en 1000 años solamente se ha modificado en 2 puntos. Un primer peldaño que nos facilita muchísimo no utilizarla como se debe utilizar, es decir, dejándote la cabeza arriba, y unos asideros metálicos que nos dan cierta seguridad. Pero fíjate que esto es el distribuidor. Aquí empieza la defensa interior. Y una vez que ya vayamos subiendo, vamos a ver cómo se complica todo. De hecho, es la bomba nuclear del siglo X. Lo coloco para no usarlo. O sea, es un poco una retórica absurda, pero es lo que es. A partir de aquí, yo diría de que hay que quitarles la imagen de una torre castillo. No. Una torre defensiva es totalmente diferente que una torre castillo, una torre defensiva que ha servido también de habitación y de alojamiento. Esto simplemente es defensivo. Es un tanque. No te puedes imaginar de que, bueno, ¿por qué sería esto? ¿Que alguna habitación, una cama? No. Es simplemente defensivo. Pues nos olvidamos de la imagen de un castillo. No es tal. No es tal. Pues también en el siglo X también había castillos. Sí, claro. Esto sería, pero todas las torres son iguales. O sea, el castillo de Lara tiene la gran torre que vemos hoy, que es defensiva, y Fernán González y luego su hijo y su padre viven en las estancias dentro del castillo de madera, de tal y cual. O sea, la torre realmente no vive nadie y tiene la función de último reducto de defensa. Sí. O sea, aquí es donde se muestra realmente el uso de la torre como tal. Posteriormente, luego ya bastante la Edad Media, ya sí que hay torres que son vivienda, alojamiento. Sí, ya. Estamos hablando de la época de que, no, simplemente defensivo. Sí. Que puede ser esta bóveda, pues, no va a tener armas, por ejemplo, o habitamiento de, no sé, de tener 4 sacos de comida para los 3 defensores. De hecho, el váter, como vemos, no tiene ningún lujo. Bueno, que sale el liquidillo. Tampoco había mucho lujo. No, pero ojo, tiene desagüe. O sea, sí, que está, era lujo. La hidráulica está bastante bien. La hidráulica funciona, y sale grumosillo patada. Y hablábamos de que tampoco había un agua, sino que había famosos de cubos. Sí, claro, bueno, ni eso. Y luego, sí que es cierto que esto arqueológicamente es una locura. O sea, en Covarrubias, aquí en Burgos, en la demanda, tenemos una de las joyas defensivas militares que no se han modificado, yo creo, me atrevería a decir por lo menos de España. ¿Por qué? Porque, fijaros, esta escalera, el primer peldaño, mirad a qué altura está. O sea, es que la idea, y además se ve que es funcional, es que cuando el enemigo venga,
directamente se salte literalmente, se apoye y salte para subir. De manera que se va a golpear con esta cabezada. De hecho, vamos a subir con cuidado, vamos a subir como se subiría de uno en uno y ya veréis que mecánicamente la escalera es impresionante, mira. O sea, vas subiendo y tienes que, poco menos, hacerte pequeño. No, agacharte solamente en este primer tramo. En la escalera a la derecha, el atacante, en el 90% de los casos, se va a ver desarmado. Porque el giro te desarma, la formación es diestra. De algún zurdo, pero es muy raro. Con lo cual, dices, por probabilidades, si pongo el giro a la izquierda, voy a tener más posibilidades yo de defenderme cubriéndome en el giro que el atacante de subir porque se va a ver desarmado, ¿verdad? Sí. Tú vas a una iglesia y el giro es el sentido horario. Vas a un castillo, es el sentido horario. Esta escalera es el sentido antihorario. No es distinto. Esta escalera permite subir atacando. ¿No te has fijado? Porque el eje de la escalera está a la izquierda. Es una anomalía militar. Cuello de botella, eliminamos la ventaja numérica. Todos los peldaños, diferente altura, diferente guaña la pisada, tienes que subir despacio. Sin embargo, nos encontramos con una anomalía y dices, ¿a qué se debe? Primero, la defendemos con esto. Esto de aquí parece una bobada, tendríamos un peldañito más y si analizamos bien la posición, aquí está rebajada. Para meter rodilla, ¿ves la postura? Si aparece el enemigo, agarras un palo, una maza o una espada y le das en todo lo alto. Es una defensa. Posición del macero. Tenemos en un metro cuadrado, un metro cúbico, tenemos dos defensas que están muy descritas pero que no quedan. Y en Covarrubias está, y están en uso porque la Edad Media es lo que tiene, que lo hacían bien. Aquí está la explicación. Esta es la planta de vida. Estamos encima de la bóveda. Aquí podemos hacer fuego, calentarnos, vivir, dormir, esperar el ataque. Serían plantas con saeteras como esa es una saetera de libro, esa no se ha modificado, quizá porque no hacía falta la visual del torreón. El resto son modificaciones bastante evidentes, como podemos ver aquí con esa escalera, pero las ventanas pequeñitas siguen estando. En esta planta de vida, nosotros es donde vamos a vivir, es decir, los mozárabes que construyen esta torre, además la interpretan como el lugar de oración, donde van a orar. Y aquí es donde vamos a ver, tampoco sucia la ventana, la capilla. Esta espectacular capilla mozárabe, que es donde realmente vamos a ver la importancia en la construcción de la torre. Fijaros, piedra rojiza. Totalmente original. Sí. Mirad, piedras rojizas, ¿os acordáis? Cuevas rojas. Toba caliza, la tenemos por todas partes. Esta piedra típica de las Mamblas, de Lara, de Covarrubias, la zona en la que estamos, ¿verdad? Ahora, si analizamos la estancia, el peligro viene por el sur, por el sur-este. La defensa interior es en diagonal. Esta anomalía se debe a que para ganar espacio el enemigo, para llegar a la siguiente planta, tendría que llegar hasta aquí. Hasta este rincón para ganar tiempo, ¿vale? Con lo cual hemos polarizado una posible defensa a este lado de la torre. Y si analizamos todo esto, el sitio más seguro, indudablemente, es este. Estamos al lado contrario del peligro, hemos derivado el peligro a la parte opuesta, y en esta hornacina, que se ve muy bien que el fuego hizo mucho daño, habría dos modillones de rollo, se parecería mucho a la puerta, saldría una piedra similar a la anterior, uniéndolas a modo de altar, permitiendo que en los meses de verano al amanecer, por ese ventanuco, entre el sol y genere esta imagen. Algo alucinante. Pero lo que más se ve es el escaloncito, ¿lo veis? Bueno, pues es donde estaba encastrada, antes del incendio, el techo de la planta intermedia. De madera. Y si te fijas aquí, mira, esto es madera del siglo X. Eso de ahí. ¿Y sabemos qué madera era? Todo esto, roble. Este madero que hay aquí. Y también tenemos restos de sabinas, de negros. Aquí todavía siguen siendo los muros. Sí, hermosos. aquí ya son todos, ya son más o menos iguales, 1,20 m, 1,5 m. O sea, Pero de 4,60 a 1,20. y esta planta es la de más espacio pero menos volumen. Es decir, muy bajita, pero en metros cuadrados de más espacio.
lo que engaña mucho el ojo es la cantidad de ventanas. Como que es más grande, es más pequeña que la de abajo. La de abajo tiene más volumen, es más alta. Y más grande. No, Esta es más grande. ¿En serio? Sí, Sí. porque tiene mucha altura, entonces espacialmente, visualmente, parece mayor. Esta, al tener el techo más bajito, parece más pequeña, pero Y las ventanas. porque es un fíjate, poquito más grande, ¿eh? No mucho más, pero Qué es más curioso. grande. ahora imaginaros lo que sería que alguien intentara pasar por aquí, todas estas saeteras te permiten ver todo lo que es el perímetro, luego tendrías esa planta intermedia, oscura, que te obligaría a recorrer todo el espacio cuerpo a cuerpo para llegar a la planta superior. Pero fíjate que estamos hablando de plantas un poquito más bajas que esta, que por muy amplias que sean, la sensación de agobio en el cuerpo a cuerpo sería tremendo. O sea, como arma defensiva la torre per se ya defiende el vado, es lógico. Y en las almenas, a 32 metros de la base, que el río hemos visto que está a 10 metros más abajo, el dominio sería absoluto. Un arquero, por muy malo que sea, tiene un radio tremendo. ¿Qué quiere decir? Que la función militar va más que sobrada. Pero lo que es entrar aquí y vivir la historia, que es definitivamente nuestra historia, que empieza con estas cosas, nos tiene que hacer reflexionar que no todo es guerra, que aquí en este caso la repoblación, el intercambio de culturas, el intercambio de esa riqueza cultural, que va a venir del sur indudablemente, también de León, de la zona de Asturias, va a hacer que conforme a esa idiosincrasia castellana, que como decir, por cuna de Castilla, ¿por qué? Por muchas cosas, pero una de ellas, sin lugar a dudas, son estas piedras que tenemos aquí. No es porque sea mía la torre, sino porque tú lo estás viviendo. Entrar aquí es supurar historia por los cuatro costados, te estás sintiéndola, te está entrando sola. ¿Sabes? Imaginarte el hecho de que aquí pudo haber un tal Mahmud, un tal Omar, que vino del califato y construyó esto que estamos viendo hoy, es algo digno de alabanza, por lo menos, vamos. Bueno, y toda la explicación que tiene este torreón, para todo instante, es, bueno, la muestra que tenemos aquí de armas antiguas, que Millán nos va a explicar un poquito en qué consiste y cómo, bueno, pues van a ir visitas, para que el público venga a conocer esto, porque creo que es una cosa súper interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, nosotros lo que hemos traído a Covarrubias es una muestra de armamento de asedio que se basa en una herramienta de la historia que es la arqueología experimental y son máquinas funcionales, vamos, desde el siglo V hasta el siglo XV, y lo conjugamos con máquinas o réplicas a tamaño real, como digo, disparan, y luego con maquetas. El horario, nosotros intentamos tener abierto la exhibición, el conjunto y la torre para que todo el mundo pueda impregnarse del medievo y sobre todo este monumento tan excepcional los fines de semana desde marzo hasta diciembre, excepto las fiestas locales y las vacaciones o si estamos enfermos o en otra actividad, que a veces cerramos fin de semana para hacer actividades, y los meses de julio y agosto de miércoles a domingo por las mañanas y sábados por la tarde. El horario, de todas formas, para verlo bien y ser confiables en poder venir y poder disfrutar de la exposición, se puede ver a través de la página web www.torreondefernangonzalez.es. Ahí tenemos toda la información. Pues ya sabéis, Covarrubias, elegido uno de los mejores los pueblos más bonitos de España. Arte por todos lados, historia, bueno, sobra, y paisajes. Estamos dentro del Parque Natural Saeros de la Lanza, ¿qué más queremos? Venid aquí, venid al Torreón de Fernán González, que la vais a pasar muy bien. Y de prueba, os voy a dar un bombazo. Hostia.